Hermanos, este versículo lo hemos estudiado ya, se ha compartido aquí. El ladrón dice, no viene sino que, ¿para qué? Robar, destruir y matar. Sin embargo, hay una bendición ahí de nuestro Señor Jesucristo, donde dice Él, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida eterna y la tengan en abundancia. Vamos a Apocalipsis 12:7, versículos conocidos. Apocalipsis 12:7. Vamos a ver quién es ese ladrón que viene a robar, destruir y matar. Apocalipsis 12:7 dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Dice que hubo una batalla en el cielo, y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Con quién luchaba ese dragón? Con Miguel, ¿verdad? Y sus ángeles. Dice: guerra en el cielo. La oposición a la ley de Dios comenzó en los atrios celestiales con Lucifer, el querubín protector. Satanás decidió ser el primero en los concilios celestiales igual a Dios. Quiso ser el primero igual a Dios. ¿Dónde? En los concilios celestiales, en las cortes celestiales. Inició su obra de rebelión con los ángeles que tenía bajo su mando, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento. ¿Alguien está descontento acá en este día? Debemos estar contentos, hermanos, en este día, porque si no, si venimos tristes, venimos pues desalentados, tenemos ese espíritu que los ángeles caídos tenían allá en el atrio, en los atrios celestiales. Y obró en forma tan engañosa. ¿Cómo obró? En forma tan engañosa. Engaño, ¿verdad? Que muchos de los ángeles fueron ganados para su causa antes de que conocieran plenamente sus propósitos. Fueron engañados, hermanos, los ángeles. ¿Cuántos? Muchos ángeles, dice aquí. Aún los ángeles leales no pudieron discernir plenamente su carácter de Satanás, ni ver dónde conducía su obra. Cuando Satanás tuvo éxito en ganar a muchos ángeles para su lado, presentó su causa ante Dios, argumentando que el deseo de los ángeles era que él ocupara posición de Cristo. ¿Qué era el deseo de los ángeles? Dice él, igual los ángeles, digo, mira, ellos quieren que ocupe el lugar de Cristo. Interesante. Pero él dice, hermanos, que está obrando y que obró en forma tan engañosa que a muchos ángeles engañó. Dice, esa nota la encuentra aquí en Biblia de Estudio, donde dice guerra en el cielo. Y luego dice, pero en el 8, Apocalipsis 12:8 dice, pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua llamada Diablo, Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fueron arrojados? A esta tierra, ¿verdad? Dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su
de Jesucristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, desechado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y dice el 10, ¿verdad? Vamos. ¿Qué pasó con Satanás? ¿Fue qué? Desechado, arrojado, corrieron del cielo. Satanás expulsado, dice, la expulsión del cielo. La expulsión del cielo, la expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dio la vida, ¿verdad?, por nosotros, al dar su vida. El plan de redención siguió adelante a pesar de la persistente oposición de Satanás. El hombre fue estimado de suficiente valor para que Cristo sacrificara su vida por él. Dios, en su finito amor, estimó mucho al hombre que dio la vida por nosotros. Como Satanás sabía que el imperio que había usurpado al fin le sería arrebatado, resolvió, dice, no ahorrar esfuerzos para destruir al mayor número posible de criaturas. ¿Qué dijo? Resolvió no ahorrar esfuerzos para destruir al mayor número posible de las criaturas que Dios había hecho a su imagen. Y luego dice, Él odia al hombre porque Cristo había manifestado por él tal amor perdonador y tal compasión, y se preparó ahora para hacerlo objeto de toda clase de engaños por los cuales pudiera perderse. Dice aquí, hermanos, que Satanás odia al ser humano y está trabajando con toda clase de engaños. ¿Para qué? Para que se pierda. Se entregó a su obra con más energía. ¿Quién? Satanás se entregó a su obra con más energía, debido a que su propia condenación está. Debido a que su propia condenación era desesperada o está desesperada. Satanás está desesperado. Y dice aquí, hermanos, que está trabajando en toda clase de engaños. Vamos a ver unos engaños. Incluso el pueblo de Dios los está practicando ahorita, ahora en día, en estos tiempos. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra. Porque el diablo, dice, ha bajado a esta tierra para trabajar en toda clase de engaños. Interesante que dice que tiene gran ira, está enojado, pero dice que le queda poco tiempo. Interesante, le queda poco tiempo. Dice, la hora de crisis dice que la hora de crisis va avacinándose gradualmente. El sol brilla en el cielo,
recorriendo su camino habitual. Y los cielos todavía declaran la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando, edificando, casándose y dándose en casamiento. Los comerciantes continúan comprando y vendiendo. Los hombres se atropellan mutuamente por alcanzar el puesto más alto. Los amantes de los placeres siguen aglomerándose en los teatros, reuniéndose en las carreras de caballos, en los antros de juego. Prevalece la más alta excitación. Sin embargo, ¿qué dice aquí? Que a Satanás le queda poco tiempo. ¿Qué tiempo le queda a Satanás? Y sin embargo, el tiempo de gracia está terminando rápidamente. Y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Él ha puesto en acción, él se ha puesto en acción a todos sus agentes, a fin que los hombres sean engañados. Satanás está trabajando, hermanos, duro, porque le queda poco tiempo, y dice que ha reunido a sus agentes a fin de que los hombres sean engañados, estén alucinados, ocupados y fascinados hasta que el día de gracia se termine y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Pues, ¿qué tiempo le queda a Satanás? Dice aquí, ¿qué poco de tiempo? El tiempo de gracia que Dios le ha dado a cada ser humano. Por eso Satanás, hermanos, está trabajando duro, con energías. Él no duerme, ¿verdad? Dice, Satanás está trabajando con diligencia para labrar la ruina de las almas de los hombres. ¿Para qué? Destruirlas, ¿verdad? Las almas de los hombres, la vida de los hombres. Con diligencia, inteligentemente. Ha descendido con gran poder, sabiendo que le queda poco tiempo. Nuestra elevada vocación, página 18. Ahora, hermanos, ¿y cómo Satanás va a destruir las almas? ¿Qué necesita Satanás del ser humano para destruirlo? ¿Qué es lo que necesita, hermanos? ¿Qué es lo que necesita para destruir a las almas? Proverbios nos dice 23, 26. Vamos a Proverbios 23, 26. Leemos también. ¿Qué dice? Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren qué, tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que quiere Satanás de nosotros? Nuestro corazón. La mente, ¿verdad? Sabemos que es la mente. Dios nos pide el corazón, la mente. Pero Satanás también nos pide la mente. Dice, en Ser Semejantes a Jesús, página 214. Satanás sabe que es su tiempo. Sabe que le queda poco tiempo para trabajar y obrará con tremendo poder para atrapar al pueblo de Dios. Dice que trabajará con tremendo ¿qué? Poder para atrapar al pueblo de Dios. Interesante. ¿Para atrapar a quién? Al pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Hay dominaciones que están llenas. ¿Verdad?
que se reúnen un día que Dios no estableció. Pero aquí dice, en el espíritu de profecía, que Satanás está trabajando para engañar y atrapar al pueblo de Dios. ¿A quiénes? A los verdaderos hijos de Dios. Es necesario, dice el espíritu de profecía, nos aconseja, hermanos. La pluma inspirada por el Espíritu Santo nos aconseja: es necesario guardar los pensamientos, proteger el alma con los mandatos de Dios, de la palabra de Dios, y ser muy cuidadosos en cada pensamiento, palabra y acción, para no ser engañados para pecar. Entonces, ¿cómo Satanás nos va a engañar? ¿Cuál es el propósito de Satanás para engañarnos? ¿Para qué? Dice aquí. ¿Para qué? ¿Nosotros qué? Para pecar, hermanos. Engañados para pecar. Dice, Conflicto de los Siglos, página 196. El gran opresor ve que no tiene sino un corto tiempo en el cual trabajar. ¿Quién? El gran opresor. Otro título, ¿verdad? Para Satanás. El gran opresor tiene poco tiempo. Ya corto, hermanos. ¿En cuál trabajar? Que pronto perderá su dominio sobre el hombre, y que se le será quitado su poder. Y Satanás está orando con todo engaño e iniquidad a los que perecen. Aquí viene una palabrita, hermano. La superstición y el error que están hollando la verdad, pisoteando la verdad, la justicia y la equidad. Todo poder contrario a la verdad adquiere fortaleza. Satanás está orando con todo engaño e iniquidad en los que perecen. La superstición y el error están pisoteando la verdad y la justicia. ¿La qué? La superstición. ¿Alguien sabe qué es superstición aquí? La superstición. Aquí dice, la superstición. La superstición, dice acá. ¿Alguien sabe, hermano? ¿Han escuchado esa palabra? Yo la escuchaba cuando era niño. No hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero dice aquí, la superstición y el error están hollando la verdad y la justicia. La superstición. Superstición. Dice, ¿qué son las supersticiones? Son aquellas creencias ajenas a la fe religiosa. Son aquellas ideas que se posicionan en nuestra mente. Las supersticiones son aquellas que tienen que ver con la mala suerte. Son aquellas que muchos evitan porque les trae desgracias, dice el diccionario. Las supersticiones. Superstición. ¿De dónde vienen las supersticiones? ¿Alguien recuerda algo? Una vez yo estaba trabajando en un restaurante y estaba barriendo. Y bueno, mi compañero, ¿no? Americano, Yo estaba barriendo y le barrí los pies, ¿no? Claro, estábamos bromeando, ¿no? Le barrí los pies. Y agarra, él me quita la escoba, hermanos, y le tira saliva. Y yo me quedé. ¿Qué pasó? No, dice, es que cuando una persona, dice, me barre los pies, puedo tener un accidente y me puedo morir, dice. Y por eso, dice, le tuve que poner saliva para que no me pase nada. Es una superstición. Y yo me quedé. Pues, Dios, está raro, ¿no? Otras dicen, y también me lo dijeron a mí.
estábamos trabajando con las escaleras de dobles escaleras. Y me dijo, ten cuidado que no pases debajo de las escaleras, porque eso es de mala suerte. Y también he escuchado que los viernes 13 trae mala suerte. Y también he escuchado que cuando nos pasa un gato negro enfrente de nosotros, dice que también es mala suerte. Cuando también a veces en la mesa accidentalmente se cae la sal, ¿no? También es de mala suerte. ¿De dónde vienen esas supersticiones, hermanos? Dice, vamos a ver de dónde vienen esas supersticiones que dice el espíritu de profecía. Dice, estoy estudiando el conflicto de los siglos, página 53, capítulo 3, dice, una era de tinieblas espirituales, es el título del capítulo. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo a la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesan ser discípulos de Cristo. ¿Dónde empezó todo esto? En Roma. ¿Por qué? ¿Cómo? Por la conversión nominal de Constantino. ¿Quién fue Constantino? Un rey, ¿no? Romano. Y dice, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesan ser discípulos de Cristo. ¿Dónde? En la iglesia. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿De dónde vienen las supersticiones? De Roma, de la Roma pagana, y se introdujo a la Roma ¿qué? Cristiana, entre comillas. El paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor, y su espíritu dominó a la iglesia con las ceremonias y supersticiones. Ahora, hermanos, pero eso fue en el ¿cuántos siglos? Dijo que en el cuarto siglo, hace mucho tiempo. Dicen los jóvenes acá, los jóvenes, está Leslie, Gabriel, Emma ya no está con nosotros, está Sebastián, está Rodrigo, Marisol, a todos aquí, ¿verdad? Y dirán los jóvenes, bueno, yo no crecí con esas cosas. Eso fue en el pasado, dicen los jóvenes. Pero superstición, ni sé qué es eso, ni he escuchado esa palabra. Pero Consejos para la Iglesia, página 589, dice: lo experimentado en lo pasado se repetirá. ¿Cómo? Lo experimentado en el pasado se repetirá. En lo provenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. ¿Cómo? ¿Cobrarán qué? Formas nuevas. ¿Cuáles?
las supersticiones satánicas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. ¿Cómo que es halagüeño? Halagador. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuera posible. ¿Cómo él va a hacer eso, hermanos? ¿Cómo Satanás, dice, va a engañar al pueblo de Dios con esas supersticiones? Y cobrarán formas nuevas. Y las va a revestir, dice, de luz. ¿Cómo? Por ejemplo, hay muchas. A veces nos mandan mensajes, ¿verdad? No sé si le ha pasado a ustedes y dicen, mira, si es una oración, mira, mande esta oración a quizás 10, a 20 contactos, a 30 contactos, y Dios te va a bendecir a ti y va a bendecir a tus contactos que tú les mandes. ¿Han recibido mensajes? Eso, hermanos, es una ¿qué? Superstición. Eso es, bueno, vamos a leer. Dice, hay quienes suponen que las supersticiones paganas han desaparecido ante la civilización del siglo XX, pero la palabra de Dios y el duro testimonio de los hechos declaran que en nuestro tiempo se practica la hechicería tan ciertamente como en los días de los magos de aquella época. La antigua magia es en realidad lo que ahora se conoce como espiritismo moderno. ¿Cómo? Espiritismo moderno. Y dice que se practica la hechicería. Bueno, es cierto, en el mundo se practica eso, pero en el pueblo de Dios se practicará. Y dice que suponemos que ya las supersticiones ya paganas ya desaparecieron. Hace en el siglo XX, ya tiene tiempo. Entonces, todo lo que, hermano, tenga por que ver con brujería, hechicería, magia, es espiritismo moderno, lo sabemos. Son formas de supersticiones, son cosas relacionadas con el miedo. Y es cierto, hermano. A veces con esas supersticiones que nos dicen, nos meten miedo. Se relaciona con el miedo y con los muertos. Debiéramos practicarlas. Obvio, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio, versículo que también es muy conocido. Deuteronomio 18:9, rápido, 18:9 al 12. ¿Y qué Dios nos advierte sobre estas cosas? Deuteronomio 18:9, cuando hubieres entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, no que aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás, dice aquí. O sea que no tenemos ni siquiera ni saber. No sea hallado a ti quien haga pasar su hijo a su hija en el fuego, ni que practique adivinaciones, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero. 11. Ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. 12. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios, dice, echará estas naciones delante de ti. Pero si nosotros, o si yo consulte a esas personas, dice que Jehová me echará delante de él. O sea que me
talará, como decimos. Hermanos, dice aquí. ¿Por qué no le da tantos nombres a adivinaciones, a agorero, ni sortila, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista? ¿Por qué, hermanos? Porque hay varias ramas. Hay varias ramas. Pero al fin de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Pitoniza, consulta a los muertos. Es lo mismo. Sortílago, hechicero, los que hacen hechicerías. Los que estudian la ágora, agorero. Sortílago, los que avientan los aritos. ¿Por qué, hermano? Debemos practicarlas, consultar a esas personas. Vamos a Levítico 19:31. Levítico 19:31. Dice, Levítico 19:31. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores, ni adivinos, ni a los que consulten, ni los consultéis, ensuciándonos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, se los digo. O yo, Jehová vuestro Dios, he hablado. Que dice que no debemos, ¿qué? Ensuciarnos con ellos. No podemos ensuciarnos con ellos. Ahora, ¿cómo podemos ensuciarnos con ellos? Simplemente, hermanos, cuando nosotros estamos practicando. Por ejemplo, he escuchado en el trabajo sobre los horóscopos. ¿Qué te trae el horóscopo esta semana? Y eso, hermanos, lo digo porque yo antes, muchos años atrás, yo los leía y me decía, cuando yo los leía en mi horóscopo, me decía algo que sí era cierto en mí. Que, pues, ¿cómo adivinan estos? Pensaba yo. Recordemos que hay un ángel satánico, hay ángeles caídos, hay ángeles satánicos que nos conocen desde que salimos del vientre de la madre. Y nos dicen que va a venir, que nos va a pasar, cómo es nuestro carácter. Y a veces, hermanos, nos meten temor, nos meten miedo. Pero todas esas son, ¿qué? Supersticiones satánicas que Satanás usa para engañar al Hijo de Dios. Recordemos, hermanos, que Satanás no va a engañar al que no es hijo de Dios, porque él está engañado. Satanás se preocupa por aquellos que no están engañados y está trabajando, ¿qué? Arduamente, duramente, con inteligencia lo está haciendo. Bueno, queremos saber el futuro. ¿A dónde vamos si queremos conocer el futuro? Vamos a Isaías 8:19. Ahí nos va a decir cómo conocer el futuro. Versículo que nos hemos sacado también. Vamos a ver qué nos dice Isaías 8:19. Isaías 8:19. Cuando he escuchado, y me lo han dicho también, que cuando una persona está enferma, hermanos, dice: mira, vamos a hacer una limpia, vamos a esos lugares para que, pues ya hemos ido a los médicos y nada, pero vamos a consultar. Lo han dicho, yo lo he escuchado, vamos a consultar a los curanderos, se dicen, ¿no? Y dice Isaías 8:19: y cuando os dijeren, consultad a los que invocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded. ¿Qué debemos responder cuando nos dicen eso? Oh, mira, te sientes mal. Sí, mira, pues ahí está un curandero. Hay una tienda donde está un curandero y él te va a sanar. Ve. ¿Qué debemos decir nosotros? No consultaré, o no consultará el pueblo a su Dios, o la persona a su Dios.
¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea que tenemos que consultar a los muertos por los vivos. El muerto está muerto. Entonces, si queremos saber el futuro, vamos a las Santas Escrituras, ¿verdad? Dice, muchas personas, hermano, iglesias enteras, familias enteras, están practicando y se encuentran viajando en el tren del espiritismo moderno. ¿Dónde? En el tren del espiritismo moderno. Dice, hermano, el espiritismo moderno está sometido en todo el mundo. ¿Es cierto o no es cierto? Toda Latinoamérica, el Caribe, Asia, Europa. Vi la rapidez y dice aquí que se encuentran viajando en el tren del espiritismo. Iglesias enteras, familias enteras, personas, líderes. Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad de un rayo. ¿Cómo? ¿La velocidad de qué? De un rayo. Y que dice que se difundía el engaño espiritista. El ángel me mandó, dice, que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren, parecía que en él iba el mundo entero. ¿Cuánto? El mundo entero. Después el ángel me mostró el jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Y yo pensé, hermanos, que Satanás era una persona, pues, como lo pintan, ¿no? Feo, con cuernos, en su cola, pero dice aquí que no, que es un personaje hermoso, imponente, personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Dice que quedé perpleja, dice. La hermana quedó perpleja y le preguntó a su ángel acompañante. O sea que en ese tren iban todos contentos, alegres, ¿no? Contentos, alegres. Y la hermana quedó pues perpleja, preocupada. Y respondió. Hizo una pregunta a su ángel, el ángel respondió. ¿Qué? Y la hermana dijo, ¿quién es esa persona? Fuerte, guapa, dice guapa, imponente. Es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo, dice, ha cautivado al mundo. El mundo ha sido entregado a formidables engaños para creer una mentira al fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista y otros ángeles cuyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando, y todos marchan con relampagante velocidad a la perdición. O sea que van como un rayo a la perdición. Hermanos, Dios en su misericordia nos está enseñando que debemos ser astutos. Pero ella se preocupó, dice, y le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren. Y él mandó que mirase a la dirección opuesta, donde vio una pequeña compañía. Había una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, dice, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos, lo que se estudió en la escuela sabática. ¿Quiénes, hermanos? Dice que brillaba sobre su rostro el sol.
y si estuvieran próximos a ganar la victoria. El remanente, hermanos, no se sube al tren del espiritismo moderno. El remanente tiene el discernimiento y sabe quién es el líder de ese tren. El Señor ha dado al mundo ocasión de descubrir el engaño, dice. Si no hubiese otra prueba, bastaría para él, cristiano, de lo que los espiritistas no hacen distinción entre lo precioso y lo vil. No hacen, hermanos, un espiritista no hace esa distinción entre lo precioso y lo vil. Pero Dios ha dado al mundo ocasión de descubrir el engaño. ¿Cómo? Por medio de su santa palabra. Dice, Satanás siempre tiene que usar al ser humano para engañar al ser humano. ¿Es cierto o no? Se ha compartido aquí, hermano, se ha predicado aquí. Que Satanás siempre tiene que usar a otro ser humano para engañar al ser humano. Lo que estudió en la escuela sabática, cuando el pueblo de Israel quería carne, ¿no? ¿Eran qué? ¿Personas qué? Grupos mixtos ahí. Se mezclaron con los israelitas. Ahora dicen, ¿a quién está usando Satanás en este tiempo, hermanos? Lo leímos en el conflicto de los siglos. ¿A quién? Al hombre de pecado, ¿verdad? Al hijo de perdición, al papa, al papado, a esa seda religiosa, el Vaticano. También está usando a cristianos, y también, hermanos, está usando a políticos. Vamos a Apocalipsis, ya los últimos versículos. Apocalipsis 16:13. Dice Apocalipsis 16:13. Vamos a ver quién está usando ahí Satanás. Dice Apocalipsis 16:13. Dice al 15. Y al salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros, que van a los gobernantes de la tierra, a los presidentes de la tierra y a todo el mundo, para congregarnos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿A dónde va Satanás? Dice aquí, esos espíritus. Pero está el dragón, está la bestia y está ¿qué? El falso ¿qué? Profeta. El dragón, Satanás, la bestia, el papado, el falso profeta, el protestantismo apóstata. Los espíritus de demonios, dice, los espíritus de demonios van a los presidentes de la tierra. Dice el conflicto de los siglos, hermano, página 613. El espiritismo que cuenta con centenares de miles y hasta millones de adherentes. Y que es adherentes los que se unen y que se ha abierto camino entre las sociedades científicas. ¿Cómo? El espiritismo en sociedades científicas. Que ha invadido iglesias, el espiritismo ha invadido iglesias y que ha sido escogido con favor entre los cuerpos legislativos, en el Senado, ¿verdad? Los políticos y hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Muchísimos hombres que ocupan puestos elevados de autoridad, generales y oficiales, actúan en conformidad con instrucciones comunicadas por los espíritus. Los espíritus de los demonios, haciendo pasar por fallecidos guerreros y hábiles generales, se comunican con esos jefes. ¿Quiénes? Los generales y oficiales. Se comunican con ellos, espíritus de demonios, dice. Y dirigen muchos de sus movimientos
Un general recibe de esos espíritus indicaciones de hacer determinadas operaciones y es halagado por la esperanza del éxito. Otro recibe indicaciones que difieren ampliamente de las que fueron dadas al primero. A veces los que siguen las indicaciones obtienen una victoria, pero es más frecuente que sufran la derrota. Testimonios, tomo 1, página 363, hermanos. Satanás está trabajando puramente. ¿Dónde? En las iglesias. ¿Dónde? ¿Tiene gentes? En las iglesias. ¿Dónde? En los ensenados. ¿Dónde? En los científicos. ¿Dónde? En las cortes, hermanos. Ahora, Dios nos advierte algo muy interesante. Y dice, donde quiera, hermanos, se encuentra el espiritismo moderno. Es muy importante que no seamos engañados. Vamos a Colosenses 2:8. Ya para Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas, ¿qué? Sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, o fundamentos, o tradiciones, no según Cristo, hermanos. Filosofías y vanas sutilezas. ¿Dónde está metido Satanás? Con los filósofos también. Dice, vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente, que se verán obligados a sostener por las Escrituras. Debemos comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán, aseverando ser queridos, parientes o amigos, que les declararán doctrinas contrarias a las Escrituras, harán cuanto puedan para excitar su simpatía y realizarán milagros ante ellos para confirmar sus declaraciones. Esto está duro, hermanos, porque si yo tengo un amigo que fue pastor y lo vi que fue muy consagrado, y se me va a aparecer él y me va a decir, hey, mira, dice que me va a decir doctrinas contrarias a las Escrituras y va a hacer milagros. ¿Qué voy a hacer cuando yo esté en esos momentos? El pueblo de Dios debe estar preparado para rechazar estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios satánicos. Primeros Escritos, página 262. Debemos estar preparados dice aquí, para las artimañas de los espíritus satánicos. Millones están engañados, hermanos. Ahora, nosotros aquí lo estamos estudiando y bueno, lo escuchamos, pero cuando llegue el momento, ¿qué vamos a hacer? Debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar de ella. Este engaño espiritista se difundirá y tendremos que luchar con él cara a cara. Y si no estamos preparados para ello, quedaremos engañados y vencidos. Eso, hermanos, que viene. El engaño espiritista dice que vamos a estar luchando a cara. Y si no estamos preparados, seremos engañados y vencidos. Vamos ya a Efesios 6:12, que nos aconseja el apóstol Pablo. Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y
sangre y carne, sino con principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. No tenemos lucha contra sangre y carne. Hacemos frente a la posición de hombres, pero hay alguien que está detrás de la posición, que es el príncipe de las potestades y las tinieblas con sus malos ángeles, que están constantemente en acción, y necesitamos tener en cuenta a todos nosotros que nuestra guerra es contra ángeles satánicos, principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. La mente de los hombres está siendo controlada o bien por los ángeles malos o por los ángeles de Dios. Nuestra mente está entregada al dominio de Dios o al dominio de los poderes de las tinieblas. ¿Dónde está nuestra mente, hermanos? ¿Quién la está controlando? Sería bueno que sepamos dónde nos encontramos hoy. Si bajo del estandarte teñido en sangre del príncipe Emmanuel, o bajo el negro estandarte de los poderes de las tinieblas. ¿Quién está controlando nuestras mentes? Si los seres humanos pudieran conocer el número de ángeles malos, dice aquí, si pudiéramos conocer sus artificios y su actividad, habría mucho menos orgullo y frivolidad. Satanás es el príncipe de los demonios. Los ángeles malos sobre los cuales gobiernan cumplen sus órdenes. Mediante ellos multiplican sus agentes por todo el mundo, hostigan el mal que existe en nuestro mundo. Satanás instigó a otros a rebelarse después de que fueron expulsados del cielo. Hermanos, Satanás está trabajando mucho. Satanás dice, quiere borrar, odia al ser humano. Y dice que Él está destruyendo al ser humano para herir a nuestro Dios. Esa venganza está tomando. Satanás dice aquí que quiere borrar la imagen de Dios en el ser humano y colocar el sello. Su sello. Satanás quiere colocar su sello. Ahora, para terminar, hermano, dice aquí, una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena las iglesias. ¿Cuántos? Innumerables de ángeles malos se están dispersándose por toda la tierra para llenar a las iglesias. Ahora, como dijimos al principio, ¿qué es lo que necesita Satanás para destruirnos? ¿Qué es lo que necesita Satanás para destruirnos? Leímos Proverbios 23-26, ¿verdad? Donde dice, nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestro Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Satanás nos dice también, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Es cierto? Dios nos pide la mente, como es el espíritu de profecía, para controlar nuestra mente, pero Satanás también. Ahora, hermanos, ¿quién está controlando nuestra mente? Cuando nosotros vamos al cine y miramos películas, ¿quién está controlando nuestra mente? Cuando miramos novelas, cuando escuchamos música no agradable, ¿quién está controlando nuestra mente? Ahora, pero también Dios quiere controlar nuestra mente. Ya para terminar, las penúltimas notas, me queda una. Dice, y esta la estudió Emilio hoy, esta mañana también. Satanás domina la mente, dice, por medio del apetito. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero.
millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. Consejos sobre el alimenticio, página 198. Satanás está dominando la mente por medio del apetito, hermanos. ¿Ya? Está en todo, en la política, en los presidentes, en los hospitales, en los doctores, ¿en dónde más? En todo, hermanos, para destruir al pueblo de Dios. Vamos a Efesios 6:10. Ya para terminar, hermanos, Efesios 6:10. Ahí donde estábamos, Efesios 6:10. Lo que Dios nos aconseja por medio de sus apóstoles, Pablo, Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, dice, ¿cómo se expresa el apóstol Pablo? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las, ¿qué? Contra los engaños del diablo, contra las acechanzas del diablo, contra las mentiras del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que ¿qué? Contra espíritus demoníacos. Para terminar, hermanos, voy a dar un testimonio de una persona, y esto va para todos nosotros. Un testimonio de una persona que dice que él empezó a jugar esos juegos electrónicos en la computadora. Y dice que cuando él empezó a jugar, que se quedaba horas y horas jugando. Después notó que su forma de actuar, su carácter empezó a cambiar. Dice él que le empezó a gritar a sus hijos, no tenía paciencia, a sus padres no los respetaba, se enojaba por cualquier cosa. Y dice que cuando él jugaba, pero era feliz cuando él estaba jugando sus juegos en la computadora, electrónicos. Y dice que a veces no tenía ni sueño, no tenía ni hambre, pero se dio cuenta que entre más jugaba, más adicto se volvía. Y dice que se dio cuenta que se empezó a meter en el espiritismo. Y dice que se volvió una adicción para él, jugando en esos juegos, en la computadora. No dijo en el celular, dijo en la computadora. Pero después conoció a Dios y tuvo que dejar todo eso. Ahora, lo hemos dicho, ¿quién controla nuestras mentes? ¿La controla el enemigo de Dios que odia al ser humano, o la controla nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, vamos a entonar un himno y vamos también a orar. Y cuando estemos orando ahí, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a que Él controle nuestras mentes. Este video se mirará en las redes sociales también. A esas personas que quizás son adictas a algo, a las películas, a los juegos, a los casinos, a los juegos electrónicos, y si en verdad ellos desean dejar todo eso, pues cuando oremos, cuando ellos miren este video, también que le pidan a Dios en oración que les ayude. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Él nos ayuda cuando uno pone de su parte. Cuando uno en verdad desea hacer ese cambio, Él nos ayuda. Vamos, nos ponemos de pie, entonemos el himno 131. El himno final, que es 131. Y entonemos, hermanos. Dios nos ama, Dios nos cuida, pero también nos aconseja que tengamos cuidados con
esas supersticiones que han salido ahorita en el mundo en forma moderna, que le llama espiritismo moderno. Amén. Y Dios nos ayude, hermanos. Himno 131, 131. Y cuando lo tengamos decimos amén. En Cristo hay amigo, amante, salvador. Contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido y el digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás se dejará, es mi fuerte, poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo es gloria, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y entrando en su gloria, pensar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar y pues pedirle, verdad, cuando estemos orando a nuestro Dios que nos ayude con esas artimañas, con esas supersticiones, a que debemos alejarnos de esas cosas y nosotros las practicamos. Recordemos que Dios condena, que es una abominación a los que practiquen podemos llamar ese espíritu moderno, espiritismo moderno, hechicerías, brujerías. Oremos, hermano.